Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de País Productivo, el espacio de las pymes, la producción y el trabajo. En este episodio de Industria, Modelo para Armar, vamos a estar hablando del mercado laboral argentino, de cómo nuestra estructura productiva es la clave para el empleo de calidad y las deudas pendientes que tenemos a futuro. En Modelo para Armar seguimos conversando sobre el país que queremos y sobre el futuro industrial. Es el espacio de discusión sobre el país que queremos construir que hacemos con Leandro Mora Alfonsín en País Productivo. Quédate con nosotros, entre Leandro Mora Alfonsín, Abelardo Lacoa y Sebastián Mazurkiewicz vamos a tratar de descubrir hacia dónde vamos y hacia dónde podemos ir. Bueno, un poquito sobre el mercado laboral argentino, aprovechando que esta semana se conocieron los últimos datos de empleo, pero para ir un poquito más allá de los números y entender cuál es la problemática del empleo en la Argentina y por qué nuestra estructura productiva es una piedra angular de la solución a esa problemática. El miércoles se conocieron los datos respecto de desocupación, tasa de actividad y demás, y vinieron con una muy buena noticia. Que tenemos la desocupación más baja desde el año 2004, solamente 6,3% de desocupación. 7% si tomamos solamente provincia de Buenos Aires, el conurbano, digamos, básicamente. Una gran noticia. Es una noticia, digo, que dentro de una economía hiperdelicada, en donde nosotros vemos que todos los indicadores, todos los guarismos, todos los números, todos son malas noticias. Este es un dato que vos decís, che, en este sentido, en lo que vendría a ser el empleo, estamos bien. Ahora, la desocupación es un número aislado para entender el mercado laboral. ¿Qué es la tasa de desocupación? Te mide la gente que está sin trabajo y lo está buscando activamente, ¿sí? Eso es lo que te mide la tasa de desocupación. Pero si hacemos un doble clic y vemos entre distintos grupos respecto de la desocupación, vemos que en el caso de las mujeres la desocupación es del 13,6%, es decir, se va al doble de lo que es la desocupación en términos generales, y en los jóvenes es el 12,6%. Esto revela algunas cuestiones, ¿sí? Que hay un problema en el primer empleo, hay un problema en la inserción de jóvenes. El INDEC en este informe lo que toma son jóvenes de 14 a 29 años, es decir, la franja donde hay el primer empleo. Pero independientemente de esa problemática para ingresar al primer empleo, también lo que se ve es que hay gente de esas edades que están buscando activamente trabajo, que es lo que te muestra la desocupación. Y eso habla también de la situación de los hogares de la Argentina. ¿Por qué un joven de entre 14 y 29 años tiene que sale sí o sí a buscar trabajo? No hay una división entre cuántos son de 14 a 16, de 16 a 20 o de 20 a 25 y de 25 a 29. Uno puede pensar que un chico entre los 21 y los 29 es más propenso a buscar empleo que uno de entre 14 a 21. No obstante, este número nos indica que todos están hoy buscando trabajo. Y en parte eso que revela una situación en los hogares que hace que los más jóvenes tengan que salir a trabajar lo antes posible, incluso antes de completar su ciclo educativo o su ciclo formativo. Y esto tiene que ver porque hay que salir a parar la olla, hablando mal y pronto. ¿Qué implica en Argentina parar la olla? Y ahí nos metemos en otros números. Números, claro. Que tiene que ver hoy con cuánto es la canasta básica. Es decir, si un trabajador trabajando puede no ser exactamente. Pobre. ¿Cuánto necesita un hogar para no ser pobre? Y esto es independientemente de si trabajás o no trabajás. Hoy se necesitan 177.063 pesos para que un hogar sea considerado que no es pobre en la Argentina. Y tenemos que considerar que la canasta básica es más básica que canasta. Claro, digo, vos tenés la canasta básica que está en 177.000. La canasta alimentaria, que es, mide las proteínas que tenés que consumir para subsistir, digamos, que está en 80.483 pesos. Si nosotros pensamos que la canasta básica está en 177.000 y más o menos el salario promedio de un empleado en blanco, un trabajador formal, está cerca de los 200.000, hay algo que cruje en esta realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos un número de desocupación baja, pero cuando hacemos doble clic, no solamente en las condiciones de los hogares, sino en la calidad del empleo en la Argentina, vemos que la problemática es bastante grande. Lo que tenemos es un mercado laboral pauperizado. O sea, a diferencia de otras crisis, esta es una crisis que presenta baja desocupación, pero muy mala calidad del empleo. Y sobre eso traje algunos números para poder analizarlo bien.
Tomando un informe del año 2019, ya podríamos decir que está un poco desactualizado, pero es muy sólida la metodología y la fuente. Es un informe del Banco Mundial y del CEDELAS. Nos da que aproximadamente en Argentina el 50,3% de los ocupados, o sea, de la gente que está trabajando activamente, son informales. ¿Sí? Puede esperarse incluso un poquito más alto a día de la fecha. Pero digamos, de acuerdo a ese informe, de a 50,3. Llevémoslo a gente esto. Si tomamos que hay una población económicamente activa de alrededor de 22 millones de argentinos, ¿sí? Y le restamos los desocupados y le restamos a los empleados públicos, asumiendo que todos los empleados públicos son formales, ¿sí? Asumimos que todos los empleados públicos son formales y le sacamos a los desocupados, me están quedando unas 16,6 millones de personas que son ocupados en el sector privado, gente que trabaja como ocupada en el sector privado. De esos, 12,1 millones son asalariados, ¿sí? Asalariados privados. De esos 12,1 millones de asalariados privados, hay unos 4 millones informales, ¿sí? Y luego tenés a 4,4 millones de trabajadores privados no asalariados, es decir, gente que no vive de un salario, el plomero que va a tu casa, claro. Gente que trabaja autónomos en el sector privado, pero que no está en una relación de sueldo, que se estima que hay 2,17 millones de ellos que son informales. Con lo cual te da aproximadamente que tenemos en Argentina entre 6,2 y 6,5 millones de trabajadores informales. Ese número es altísimo. Es un número muy alto, ¿sí? Y en este sentido, digamos, cuando discutimos informalidad, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Estamos discutiendo dos cosas que son bastante importantes en cualquier discusión económica que se da en la Argentina en los últimos años. En primer lugar, que esos trabajadores no tienen ni las mismas paritarias que podés pretender de un formal, ni los mismos beneficios, ni el mismo acceso a vacaciones, ni el mismo acceso a licencias cuando son madre o padre, o tienen enfermedad, o tienen delicado un familiar. Digo, no tienen los mismos derechos y beneficios que tiene un trabajador formal. Pero al mismo tiempo, esa es gente que hoy no está aportando al sistema de seguridad social. Claro. Es gente que está trabajando, no está aportando, y eso implica que tenemos menos aportes hoy para los jubilados actuales y tenemos gente sin aportes para las jubilaciones de mañana, lo que me genera un descalce en el sistema de seguridad social. Sistema de seguridad social que está comprometido en términos de su amplio nivel de cobertura, que es un motivo muy positivo, es un aspecto muy positivo del sistema previsional argentino, pero que al mismo tiempo está con una alta informalidad, se va encontrando cada vez más desfinanciado y que insume mucho más recursos públicos en un momento donde el déficit no es un tema menor, dada nuestra dinámica inflacionaria, nuestros compromisos con el Fondo Monetario, un listado de cosas que atraviesan a la economía argentina. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, el empleo formal y de calidad es un objetivo en sí mismo, ¿sí? Es un objetivo. Numerosos estudios, voy a citar uno de Martín Trombetta, econometrista, que hizo este informe para el Centro de Estudios de la Producción en el año 2021, indica que por cada punto en el largo plazo, por cada punto que crece el PBI, crece 0,75 el empleo. Es decir, el empleo es procíclico. Más empleo implica más actividad económica. Y que al mismo tiempo hay actividades más procíclicas que otras. Hay actividades que responden más rápido a ese crecimiento con empleo. Esos son la industria manufacturera, la construcción y los servicios de alta calificación, como puede ser economía del conocimiento, servicios contables, derecho, etc. ¿Qué significa esto? Que nosotros, la estructura productiva está muy asociada a la calidad del empleo. Y el empleo es algo que responde rápido al crecimiento económico. El crecimiento garantiza empleo, que es esta mesura que estamos haciendo, y al mismo tiempo nada de lo mismo que empleo, sino bajo qué estructura y qué sectores. ¿Qué nos queda hacia adelante? ¿O qué queremos establecer en esta columna? Primero, que la estructura productiva importa, que es lo que sostiene este programa. Necesitamos una industria manufacturera creciente y empleadora, y al mismo tiempo lo que necesitamos es que los salarios de los trabajadores sean competitivos, porque si no, la informalidad tiende a ser una dimensión estructural de nuestra economía.
cosa que no fue siempre así. O sea, el tema de trabajadores por debajo de la línea de pobreza es algo... Es un fenómeno con el que estamos conviviendo. El trabajo era asegurarte salir de la pobreza, era estabilidad familiar, crecimiento. El trabajo dignifica, era la frase de Perón, ¿no? El peronismo. Justamente para que el trabajo vuelva a dignificar, digamos, tenemos que poner sobre la mesa estas cuestiones, no solamente número de desocupación. Los indicadores por sí solos dicen poco. A los indicadores hay que hacerlos hablar, y la mejor manera de hacerlos hablar es en contraposición con otros indicadores. ¿Qué tenemos hoy? En resumen, estamos teniendo un mercado laboral con baja desocupación, pero pauperizado, frágil, donde la gente está agarrando trabajos de baja remuneración, donde tenemos el fenómeno de trabajadores pobres, y de esto solamente se sale discutiendo la estructura productiva. Ahí quería preguntarte, Leandro, si el promedio da 200, ¿no? 200.000 de los trabajadores registrados, hay dos posibilidades, ¿no? O que todo el mundo cobre 200.000, es la posibilidad que te da un promedio de 200.000, o que haya un montón de gente que cobra mucho menos que los 180.000 de la canasta básica. Claro. Hablábamos. Si se sabe más o menos cuánto es la gente que cobra por debajo de... Eso se puede ver por sectores, se puede ver también, digamos, los mínimos de cada uno, de cada una de las ramas productivas, claro, y demás. Pero sí, exactamente, es un promedio. Vos tenés una masa de trabajadores registrados que cobran por debajo de eso, que tal vez tienen como un salario inicial. A ver, los 177.000 es por hogares, y en un hogar no necesariamente trabaja una sola persona, pueden trabajar dos. Pero suponete que tenés dos salarios iniciales de 90.000 pesos, ¿sí? Llegás a 180, es decir, apenas arriba de la canasta alimentaria. Y tenés sueldos hoy iniciales o de puestos básicos que pueden estar en el orden de los 90.000 pesos. Esa es como la llamada de atención que nosotros tenemos que tener. También después uno ve cierta fenomenología en algunas ramas, sobre todo bastante primarias. Por ejemplo, no hay gente, o sea, tenés la queja de no hay gente para la recolección de manzanas en Río Negro. Que fue muy si vos le pagás, si vos le estás pagando menos que cualquier plan de asistencia social para subsistir una persona por recolectar las manzanas, la gente no es que no te va a recolectar la manzana porque es vaga, sino porque tu ecuación de negocio solamente se sostiene con salarios miseria. Entonces, la discusión de qué tipo de estructura productiva queremos tiene que tener esto. Pero si le creemos a los empresarios o a los terratenientes, no sé cómo llamarlos, que tienen manzanas y que de verdad prefieren que se les pudra las manzanas porque no pueden pagar salarios mejores ¿Por qué puede pasar eso? Le contamos a la audiencia que durante esta semana se conocieron una serie de tweets que hicieron virales de manzanas tiradas en una plantación porque decía el dueño del campo que no conseguía gente para levantar las manzanas. Y porque la máquina para recolectora robótica es muy cara. Claro. A ver, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo resume en una sola frase esa respuesta: pay them more. Paguen más. Bueno. Hay que ver en qué condiciones de formalidad y en qué condiciones salariales es que uno está pretendiendo que alguien vaya a hacer esa recolección. No es una información ni que hayan compartido quienes muestran las manzanas caídas, ni que nosotros podamos tener a mano en este momento, porque no está, no pudimos, ¿Te parece acceso al dato. ¿Te parece verosímil? Es completamente verosímil en el sentido de que ¿por qué voy a ir a hacer algo si me están pagando menos que un incentivo mínimo de y no se pueden agarrar las dos cosas. El trabajo justamente dignifica, no hay que agradecer por el hecho de tener la oportunidad de trabajar en una actividad de baja calificación. No, esa persona está vendiendo su fuerza de trabajo, está vendiendo un servicio, y eso tiene que tener un precio. Y en la República Argentina y en muchos otros países existe un salario mínimo vital y móvil, que es el precio mínimo de referencia para una actividad económica. Después podemos discutir si el ajuste del salario mínimo vital y móvil es más rápido, más lento, mediano. Después podemos discutir que la presión impositiva hace que para los sectores se vean obligados a informalizar trabajadores y en ese sentido recuperar parte de la ecuación de rentabilidad perdida. Podemos poner muchos números arriba de la mesa y discutirlo, pero hay un hecho que es objetivo. Hoy tenemos un mercado laboral pauperizado, y ese mercado laboral pauperizado no es sostenible de acuerdo a la estructura productiva que nosotros buscamos y queremos. Como un datito final, porque no lo cité porque mis anteojos no siempre andan del todo bien, el paper que cité de Martín Trombete, Ciclo Económico, Empleo Formal y Estructura Productiva, que es un documento de trabajo número 12 del Centro de Estudio para la Producción del 2021. La verdad interesante, Lean, para pensarlo y para ver qué depara el futuro, ¿no? en el mercado laboral y por supuesto en la estructura productiva argentina. Yo creo que es un ejercicio interesante que nosotros nosotros podamos acá ver más allá de los números y ver más allá de los problemas de
ese primer metro cuadrado del el problema empresario y productivo y llevarlo más allá en la discusión de Modelo qué país. mercado laboral queremos para el modelo productivo Correcto. que necesitamos. Y esto me parece un insumo clave. Hasta acá llegamos con Industria, modelo para armar. El espacio de País Productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.